Es que ya para qué se van. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, María Alejandra, ¿cómo estás? Bien, profe, muchas gracias. Bueno, María Alejandra, ¿cómo vas con tus trabajos? Ay, contigo súper apenada, profe, qué vergüenza. Perdón. Bueno, no te preocupes. Entonces hoy, pues, vamos a tocar lo que es el último tema. Ok, vale. Y pues ya sabes que el viernes, pues, iniciaríamos el parcial, Listo, ¿vale? dale. Profe, igual el parcial es, digamos, como todo el semestre o solamente el tercer corte. No, solo el tercer corte. Listo, dale. Listo, digamos que en el tercer corte, pues, entró la última etapa, que fue del procesamiento de la información, el trabajo de campo y ya. Como Listo, las dale, sí, señor. basecitas que tuvo ahí. ¿Listo? Listo, dale, sí, señor. Entonces, pues pendiente a lo que te voy a compartir y eso. Listo, Entonces, sí, señor. para que tengas ahí, ya pues terminaríamos el, el temario de este semestre. Listo, profe, ¿Vale? perfecto. Entonces, si quieres apagar el micrófono mientras yo Voy. estoy explicando Entonces, bueno, ya habíamos mencionado lo que era el análisis univariado, ¿cierto? Pues al igual que el análisis univariado, pues encontramos el análisis bivariado. ¿Listo? ¿Cuál es la gran diferencia? Pues que en el análisis univariado pues nos permitía expresar los hallazgos que encontramos en función de una sola variable, por eso se llama univariado. ¿Listo? Y pues este tipo de análisis univariado pues se enfocaba en las variables como más importantes, o en la variable más importante, perdón, de la investigación. Este análisis bivariado, ¿sí?, se encarga de dos elementos pues importantes. Pues el primero, para llevar a cabo lo que es su nombre, ¿cierto? Entonces, eh, se compone, valga la redundancia, pues, de dos elementos muy importantes. El primero, pues que son las tablas de contingencia. ¿Listo? Tablas de contingencia. Este es el segundo método, pues son las estadísticas paramétricas. Estadísticas. ¿Listo? Que son pues ese tipo de estadísticas que ya nosotros conocemos. ¿Sí? Igual aquí las vamos a tocar de nuevo. Entonces la tabla de contingencia pues son una serie de tablas que su fundamental característica es que son tablas cruzadas. ¿Listo? Esto con el fin de que la información se pueda cruzar con otras variables que estemos estudiando. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si en una estoy estudiando el nivel de educación, ¿sí? Esa la podría relacionar y la podría cruzar con el nivel socioeconómico de esa persona. Pues yo ya sé que si es una persona de ingresos altos, pues su nivel de escolaridad o su nivel de estudios pues va a ser más alto respecto a otro tipo de persona. Entonces ese tipo de tablas se pueden cruzar. Podemos hacerlo mediante dos métodos, ese cruce de variables. Entonces el primero lo podemos utilizar, ¿sí?, a través de la tabulación común y corriente que hay, ¿cierto?, en el programa Excel, ¿sí? Y pues nos permite, valga la redundancia, hacer esa como elemento básico para hacer esa tabla de contingencia, entonces esa tabulación. El otro es la utilización, ¿sí?, del software SPSS. Digamos que el utilizar este tipo de software, pues es un poquito más fácil el filtrar la información, ¿sí? Por todo el proceso de codificación y pues del mismo que se hace, valga la redundancia. ¿Listo? Obviamente hay una serie de parámetros que se deben utilizar. ¿Sí? Entonces, pues ya el mismo software te va indicando qué pasos debes hacer, ¿sí? Y cómo los debes hacer. Entonces, ahí sería como más fácil ese funcionamiento. ¿Listo?
Y digamos que con la tabulación respecto al software de Excel, entonces lo único que hacemos es buscar u ordenar, ¿sí? Darle un orden específico a las preguntas y relacionar las respuestas de una pregunta respecto a la siguiente que sigue. ¿Listo? Entonces, el otro tipo, pues son las estadísticas paramétricas. ¿Listo? O lo podríamos llamar también como un análisis paramétricos. Entonces, en este caso, el principal, ¿sí? Caso fundamental es realizar el análisis pues muy minucioso, ¿sí? En el estadísticas paramétricas, pues recuerda que podemos hacer tanto análisis paramétrico y podríamos realizar lo que es análisis no paramétrico. ¿Listo? Esos dos tipos de análisis podemos realizar. Obviamente cada tipo de análisis pues posee sus características fundamentales, ¿listo? Y lo que cada uno de ellos va a sustentar respecto a lo que va a ser la investigación de mercado, ¿listo? La elección, por ejemplo, del análisis que nosotros realicemos, ya sea paramétrico o no paramétrico, pues va a arrojar una serie de resultados totalmente diferentes, ¿listo? En una misma investigación, pues cabe resaltar que sí se pueden realizar tanto análisis paramétricos y análisis no paramétricos, ¿sí? Dependiendo de la variable que nosotros querramos estudiar. Digamos que los paramétricos son para esas variables pues, más específicas respecto a la investigación. ¿Listo? Eh, ¿Qué condiciones debe tener pues, lo que va a ser el análisis paramétrico? Entonces, por acá va a ser una flechita improvisada. Entonces, para que realicemos análisis paramétrico, pues tiene las siguientes condiciones. ¿Listo? La primera es que debe haber una distribución poblacional. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar con esa distribución poblacional? Pues que nos va a hacer referencia a la distribución de las variables dependientes, ¿listo? Las que tienen como tal el universo de la población, ¿no? Por ejemplo, sus características socioeconómicas, su nivel de escolaridad, su nivel de formación profesional, ¿sí? Etcétera. O su característica demográfica o etnográfica. Cualquiera de esas dos se pueden relacionar. Igual depende de la variable. ¿Listo? Otra característica que debe tener es que ese análisis paramétrico debe tener un nivel de medición. Entonces, ese nivel de medición, pues, lo vamos a tener en relación a lo que son las variables dependientes, ¿sí? O por intervalos o razón de las mismas. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una respuesta que tiene todo un consolidado respecto a la pregunta, por ejemplo, la respuesta 3 respecto a la pregunta 4, pues debo hacer ese nivel de medición y de influencia que tenga los resultados de la tercera con la cuarta, ¿sí? Esa correlación que debe haber entre las mismas. ¿Listo? Y la última es cuando tenemos dos o más poblaciones de estudio. ¿Qué va a pasar con eso? Que, pues, si tiene una varianza homogénea, es decir, que tengan resultados muy parecidos, las poblaciones en cuestión pues tienen una dispersión similar a sus distribuciones. Entonces yo digo, bueno, como tienen un comportamiento muy similar,
Yo lo único que puedo hacer es estimar resultados para cada uno. Entonces, en eso consiste pues las características del análisis paramétrico. Entonces, si quieres tomarle un pantallazo y ya borro la pizarra. Listo, profe, ya. Listo, entonces encontramos pues dentro del análisis paramétrico pues las pruebas paramétricas o estadísticas paramétricas más utilizadas. Listo, el primero pues muchos conocemos y que de pronto bueno, lo vas a ver dentro de tu carrera, es el coeficiente de Pearson. ¿Listo? Entonces ese coeficiente de Pearson pues es una prueba estadística para analizar la relación que hay entre dos variables. ¿Listo? Y las que están medidas por un intervalo o por una razón, ¿sí? O no por una característica en específica de estudio. ¿Listo? Entonces sería la primera prueba paramétrica, el coeficiente de Pearson. La segunda prueba, ¿sí? Bueno, esa coeficiente de Pearson también la puedes encontrar como coeficiente de correlación de Pearson. ¿Listo? La segunda es la de regresión lineal. Regresión lineal. Y pues ese tipo de análisis trata de comprender, por ejemplo, que la dependencia de una variable, ¿listo? Entonces, de una variable dependiente, la relación que tiene con otra o más variables, ¿listo? Entonces, por ejemplo, en nivel socioeconómico, ¿qué relación o qué correlación le vamos a dar respecto a su nivel de estudio, a su sitio de vivienda, su estrato socioeconómico? Entonces, ahí es donde le damos, pues, expresiones a esas variables más explicativas, ¿listo? Entonces decimos de una variable dependiente hay unas variables independientes, ¿listo? Y con ello, pues, ¿qué hacemos? Pues tratar de predecir el valor medio de la variable dependiente, ¿listo? Obviamente, pues partiendo de los valores conocidos de esa variable explicativa. Entonces, ese proceso de regresión lineal, pues, nos ayuda a que aclarar ciertas dudas. Por ejemplo, entonces muchas preguntas, algunas de las preguntas que se realizan dentro de la investigación de mercados, por ejemplo, ¿qué cambio se produce en la variable dependiente, por ejemplo, con cada cambio unitario de la variable explicativa? ¿Listo? Entonces, otro sería, bueno, ¿y qué es la variable explicativa? Entonces, la variable explicativa es esa que me explica por qué tiene ese comportamiento, ¿sí? Esa población respecto al estímulo que sería la pregunta X. ¿Listo? Y también se podría estimar cuál es el valor pues más probable de la variable dependiente. Entonces, no, pues si vamos a realizar un producto enfocado para personas con nivel socioeconómico estrato 7, ¿cierto? Pues ellos van a tener dinero, van a tener el conocimiento, van a tener la facilidad de pago, ¿sí? La capacidad monetaria para adquirir ese producto. ¿Listo? Entonces, en ese tipo de regresión lineal, pues también podemos encontrar otros procesos que son la regresión múltiple, ¿sí? Que en ellos podemos trabajar lo que son las hipótesis, las variables. Entonces ya ven procesos pues más fuertes, ¿no? Y ese proceso pues, matemático se utiliza para mirar el efecto que tiene una variable sobre la otra, ¿no? Muy parecido al anterior, pues ya son más los efectos y los impactos que se tenga respecto a la variable dependiente. ¿Listo? Entonces, ese sería como tal el análisis paramétrico y pues las pruebas paramétricas que se utilizan. Mentiras, me falta acá una, perdóname, que son las pruebas de diferencia de proporciones.
Este sería el tercer grupo importante de esas pruebas paramétricas más utilizadas. ¿Listo? Entonces, es una estadística para estudiar dos o más proporciones, ¿sí? O en general solo se utilizan para dos proporciones, ¿sí? Si, por ejemplo, tienen significancia entre sí. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, podríamos estudiar lo que es una hipótesis y una variable. ¿Listo? Entonces, la hipótesis, no, que queremos estudiar la diferencia de proporciones en dos grupos. ¿Listo? Ah, bueno, ¿usted cómo lo haría? No, pues vamos a estudiar las variables, ¿cierto? Y tener presente lo que va a ser el nivel de medición de las variables, ¿listo? Y cómo se van a interpretar esas variables. Entonces, ah, bueno, esas proporciones pues se miden respecto a la variable que nosotros vamos a estudiar, ¿sí? Entonces, si es una variable pues muy grande, ¿sí? Muy extensa en el estudio, pues se va a realizar ese proceso. Bueno, ya como vimos lo que son como tal el análisis paramétrico, pues podríamos pasar a hablar del análisis no paramétrico. ¿Listo? Entonces, dentro de esa investigación de mercados, pues nosotros podemos realizar un análisis no paramétrico, ¿sí? Pero para que haya un análisis no paramétrico, pues tiene una serie de condiciones. Ay, no escribió esto. ¿Listo? ¿Cuáles serían esas condiciones para poder realizar un análisis paramétrico? Primero, es que la mayoría de estos análisis pues no requieren presupuestos, por ejemplo, acerca de la forma de la distribución poblacional, ¿sí? Entonces podríamos hacer distribuciones no normales, ¿sí? Dependiendo pues estimaciones, por ejemplo, distribuciones no normales. ¿Listo? Entonces podríamos hacer estimaciones de la población de acuerdo al conocimiento, al criterio que tengamos de los investigadores. Entonces, de acuerdo a ello, pues lo podríamos realizar. ¿Sí? Y son muy bien aceptadas, por ejemplo, si hay investigaciones previas que me soporten esa información. Digamos que cuando son investigaciones de mercado, pues ya más nuevas, pues va a ser, ya ser un proceso pues más difícil. Y la segunda condición, ¿sí? Es que cuando nos referimos a las variables, no necesariamente deben estar medidas en un nivel por intervalos, ¿sí? Entonces, por escalas de 1 a 3, de 3 a 6, ¿sí? No es necesario una medición por intervalos. Y lo bueno de eso es que podemos medir datos nominales u ordinales. Esto cualquiera de los dos nos va a servir mucho. ¿Listo? Si se quiere, por ejemplo, si uno desea, ¿sí? Y quiere aplicar análisis no paramétrico, por ejemplo, a datos de intervalo de razón, estos deben de estar pues resumidos. ¿Listo? Pues de esa información paramétrica podemos resumir un pedacito y también realizar una información pues no paramétrica. Entonces, obviamente, las variables que se incluyen dentro de este análisis pues deben de estar por categorías. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las pruebas no paramétricas pues más utilizadas? Vamos a encontrar en primer lugar la JI, ¿listo? JI cuadrada, ¿listo? O X, bueno, no sé cómo ponerlo. Bueno, lo voy a dibujar porque no sé cómo ponerlo acá en este. Es O X al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Pues que es una prueba estadística para evaluar hipótesis acerca de la relación entre dos categorías. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de categorías? Estrato socioeconómico versus ingresos per cápita. ¿Listo? Entonces ahí podríamos
analizar el procedimiento. Eso se realiza a través de una fórmula, digamos que la formulación, pues, como es un poco más compleja, digamos, el software SPSS, pues, la puede meter de una manera más fácil y pues nos resume todo ese proceso. La segunda prueba, ¿listo? Que encontramos es el coeficiente de correlación o relación de Kendall. Listo, la relación de Kendall. ¿Listo? Entonces, es como tal, pues está clasificada dentro de las medidas no paramétricas, ¿listo? Y esta su característica fundamental es que me asocia a lo que son las variables ordinales, ¿sí? O las de rango, que tienen una consideración de empate, entonces que son muy parecidas en sus puntuaciones. Entonces, bueno, cuando son parecidas a esas puntuaciones y nosotros le queremos dar pues una jerarquía o valga la redundancia, un orden, ¿qué debería hacer cuando las puntuaciones son lo mismo? Pues aplicar un coeficiente de correlación de Kendall. Entonces, pues obviamente como se trabaja bajo una formulita, pues este coeficiente indica la dirección y la relación, ¿cierto? Que hay dentro de esa variable y su valor absoluto. ¿Sí? Pues suena un poquito a pues historia china, ¿sí? Que no se entiende muy bien. Pero entonces, en sí, ¿qué me quiere decir eso? Ah, bueno, que los valores van a establecer una relación entre -1 y 1, ¿listo? Pero un valor de -1 o +1 solo se puede obtener a partir de tablas cuadradas. Entonces, por eso es que empezamos a hacer todas esas tablas cuadradas, ¿listo? Respecto al coeficiente anterior de ji cuadrado, ¿listo? Para la relación que hay entre dos variables. ¿Cómo podemos obtener ese coeficiente de correlación? Pues hay una serie como de parámetros que me establece pues de qué manera podría hacerlo. ¿Listo? Primero, pues lo que es alinear las observaciones. Alinear las observaciones. Listo. ¿Qué me quiere decir alinear las observaciones? Entonces, nosotros vamos a tener unos datos, ¿cierto? Entonces los vamos a alinear de rangos menores a rangos mayores. Obviamente tenemos que tener en cuenta lo que son las variables independientes, y en qué rango corresponde esto en relación a las variables dependientes. ¿Listo? Ya cuando nosotros alineamos esas observaciones y sabemos qué variables independientes hay en relación a las dependientes, ¿listo? Podemos hacer puntuaciones efectivas, que sería como el segundo paso, puntuaciones efectivas. Entonces, con esas puntuaciones efectivas, pues obviamente en la variable dependiente se debe hacer en función del orden pues, que haya de los rangos. ¿Listo? Obviamente, respecto de la variable dependiente a la variable independiente. Muchas veces se denomina o se relaciona, por ejemplo, con un plano cartesiano. ¿Listo? Entonces, las variables dependientes las conocemos como el eje X y las independientes como el eje Y. Perdón, independiente con el eje X y dependiente con el eje Y. Entonces, ahí hacemos esa relación que hay entre la variable. Entonces, por ejemplo, si nos da una lineal, pues uno dice, ah, bueno, hay como cierta homogeneidad dentro de esas variables. Pero si ya empieza a haber comportamientos más periódicos, por ejemplo, o exponenciales, pues podríamos decir, ah, bueno, ya aquí hay un impacto, ¿cierto?, de una variable respecto a la otra. Y pues el último proceso pues sería contar las parejas, ¿sí? Y obviamente cuando nosotros contamos parejas, pues aplicamos las fórmulas. ¿Listo? Entonces con esa aplicación de fórmulas, pues podemos calcular lo que es el nivel de significancia en función de un valor Z. Pues, por ejemplo, calculamos lo que son las puntuaciones bivariadas, ¿cierto? Y las estadísticas pues no paramétricas influyen, por ejemplo, en la probabilidad
de que haya un nivel de confianza y un margen de error. Entonces también se puede aplicar de esa manera. Y que nos permite también que a través de esas fórmulas y esas puntuaciones efectivas, nosotros podemos determinar si aceptamos o rechazamos lo que son las hipótesis respecto a la investigación. Obviamente no la primera hipótesis que hicimos, sino las hipótesis respecto a los resultados que nosotros estamos llevando a la aplicación, por ejemplo, de esos cuestionarios, de esos test de personalidad, de esos test de escalas de medición. ¿Listo? Entonces, a eso se refiere. Entonces, como conclusiones de este tipo de análisis, pues los tipos de análisis bivariados pues, más frecuentes, ¿cuáles son? Las tablas de contingencia y el análisis paramétrico y no paramétrico. ¿Listo? Y dentro de esos pruebas paramétricas, pues, ¿qué encontramos? El coeficiente de correlación de Pearson, ¿listo? También encontramos la regresión lineal y las pruebas de diferencia de proporciones. Entonces, en esa las podemos meter. Dentro del no paramétrico, pues encontramos lo que es la JI cuadrada, el coeficiente de correlación de Kendall, ¿listo? Y pues podríamos incluir otros autores como es Spearman, pero digamos que nos toca un poquito más en relación a lo que nos habla Kant, ¿sí? Haciendo efectivo pues estos 3 puntos. Primero, alinear las observaciones, las puntuaciones efectivas y contar las parejas para posterior a ello pues aplicar lo que son las fórmulas correspondientes. ¿Listo? Entonces si quieres tomarle un pantallazo a ese y ya continuamos. Listo, profe, ya tomé el pantallazo. Bueno. Y ya el último tipo de análisis que vamos a encontrar, pues va a ser el análisis multivariado. ¿Listo? Entonces, análisis multivariado. Entonces, ese análisis, pues, ¿qué me traduce o qué me habla? ¿Listo? Ese es ese tipo de análisis que a mí como investigador me proporciona métodos, ¿sí? Diferentes métodos cuya finalidad es darme un estudio conjunto de datos multivariantes. Es decir, que yo podría relacionar variables con diferentes variables, vale la redundancia, con otros tipos de variables, como un análisis estadístico, ¿sí? Y una forma de conseguir diferentes alternativas de respuesta. Entonces, por ejemplo, si nosotros analizamos las variables dinero, ¿sí? Versus nivel de escolaridad, pues yo puedo decir, no, pues no necesariamente puedo relacionar esas dos, sino puedo relacionar otros factores que influyen dentro de la investigación y esas variables para tomar una decisión más asertiva o tomar una serie de decisiones que pueda involucrar respecto a diferentes periodos de tiempo. Y digamos, de alguna manera, pues es un proceso muy, muy fuerte en la ayuda, pues, a tomar decisiones más óptimas respecto al contexto en el que se encuentre, pues, nuestra investigación de mercado. ¿Listo? ¿Por qué? Porque hemos analizado, y es una de las características muy fundamentales de este análisis multivariado, que analizamos un conjunto de datos. ¿Listo? Entonces, ese conjunto de datos que me permite a mí decir, bueno, tengo diferentes formas, ¿cierto? Para aplicar ese análisis multivariado. Entonces, ¿cómo lo puedo aplicar? A través de diferentes técnicas. Entonces, encontramos las técnicas. Técnicas multivariantes. ¿Listo? Entonces, voy a hacer un diagrama y ya lo explicamos.
¿Listo? Entonces, obviamente para poder realizar ese análisis multivariado debemos aplicar pues una serie de técnicas multivariantes. Primero, pues vamos a encontrar lo que son los métodos de dependencia, ¿listo? Posterior a ello, pues encontramos los métodos de interdependencia. Y tercero, pues lo que son los modelos estructurales. ¿Qué son los métodos de dependencia? Entonces, cuando es el proceso que me ayuda a suponer que las variables que yo estoy estudiando o analizando están divididas en dos grupos, ¿listo? ¿Cuáles serían esos dos grupos? Pues lo que son las variables dependientes, ¿listo? Y las variables independientes. Esa es la primera condición, que esté dividida en dos grupos, tanto variables dependientes como variables independientes. Entonces, obviamente como todo tiene una finalidad, pues el objetivo de este tipo de métodos de dependencia consiste en determinar si el conjunto de variables independientes afecta al conjunto de variables dependientes y de qué forma. ¿Mm? Obviamente, pues lo podemos tener de dos maneras, ¿sí? O positiva o negativa. Y en dados casos, pues podemos tener que no afecta de ninguna manera ninguna variable. Pero obviamente debe afectar en algún caso, si positivo o negativo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque obviamente todo lo que tengamos dentro de ese estudio, pues debe tener una gran correlación. ¿Listo? Entonces, si no afecta, puede ser que hayamos hecho algo mal. Entonces, hay dos subgrupos en los cuales se pueden clasificar, ¿listo? Que la variable, por ejemplo, dependiente, ¿listo? Esta que está acá, puede ser de dos maneras, tanto cualitativa como cuantitativa, ¿listo? Entonces, cualitativa, que me hace referencia a lo que es unas características y cuantitativas que me hacen referencia pues a lo que es el grupo numérico. Si es una variable cuantitativa, en este caso, ¿listo? Si es una variable cuantitativa, pues procedemos a realizar un análisis, ¿listo? Que es el análisis de regresión, ¿listo? Un análisis de regresión. Y pues digamos de alguna manera que es la técnica más adecuada, ¿sí? Si en el análisis hay una o más variables dependientes métricas, es decir, que podamos medir. ¿Por qué? Porque su característica es cuantitativa. Y es dependiente métrica, ¿por qué? Porque su valor depende de una o más variables. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, intentar predecir el gasto anual en cine de una persona a partir de su nivel de ingresos, nivel educativo, género y edad. Entonces, a uno dice, bueno, ya aquí como hay una serie de, de variables, ¿cierto? Y todas son métricas, pues yo podría tomar una decisión respecto a lo que me dé ese análisis de regresión. Entonces, ahí podríamos vincular ese tipo de variables. Otra manera, ¿sí? Y de obtener un análisis de regresión, pues más fácil, pues obviamente, vuelvo y le reitero, es utilizando el software SPSS. ¿Listo? Y ese software, pues, digamos que es un facilitador para todos los procesos de investigación. ¿Por qué? Porque me filtra la información y pues le digo, bueno, entonces sáqueme esta formulita eh, para llevar a cabo este análisis de regresión. Otro tipo de análisis, ¿listo? Que es muy parecido, es el análisis de supervivencia. ¿Listo? Digamos que es, es similar al análisis de regresión, pero con la diferencia de que la variable independiente es el tiempo de supervivencia de un individuo u objeto. Entonces, por ejemplo, intentar predecir el tiempo de permanencia, ¿sí? En el desempleo de un individuo a partir de su nivel de estudios y de su edad. ¿Listo? Entonces, si es una persona joven con el bachillerato, entonces, bueno, puede tardar en conseguir empleo, a diferencia de una persona, pues, un poquito más adulta, pero con un nivel de estudios, pues, más alto. ¿Listo? Entonces, ese podría ser un análisis de supervivencia, en donde, vuelvo y reitero, la variable independiente es el tiempo de supervivencia de un individuo.
¿sí? Entonces hay diferentes estudios que me dicen eso, por ejemplo, lo que dice, bueno, lo que trata de hacer el DANE en sus estudios, ¿sí? Porque realmente esas cifras que ellos entregan, pues no es que sean muy, muy buenas. El otro tipo de análisis cuantitativo, pues es el análisis de varianza. ¿Listo? Y este, pues, se utiliza en situaciones en las que la muestra total está dividida en en varios grupos. ¿Listo? Y estos grupos, pues, están basados en una o varias variables independientes, pero en este caso no son métricas, es decir, no podemos medirlas. ¿Mm? Y obviamente, como hay variables independientes, pues también encontramos variables dependientes. ¿Mm? Y a diferencia, estas variables pueden ser métricas. Entonces, ¿cuál es su gran objetivo, su gran metodología? Pues es investigar, ¿sí? Eh, si la muestra total está dividida en varios grupos basados en una o varias variables independientes no métricas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, nosotros queremos sacar al mercado un producto, un celular. ¿Mm? Entonces, decimos, bueno, no, lo ideal es que las personas sean millonarias, ¿sí? Y para ser millonarias, pues encontramos que la característica fundamental es que tenga estudio. Listo. Pero se podría presentar el caso que hay personas que no tienen estudio y tienen muchísima plata. Entonces uno dice, bueno, aquí ya me está empezando a influir otro tipo de variables métricas, no métricas. ¿Listo? Es muy importante este análisis de la varianza porque nos permite o nos sirve como un instrumento para probar hipótesis causales. ¿Listo? Y cuando nos referimos a hipótesis causales es cuando realizamos diferentes experimentos. ¿Listo? ¿Qué experimentos de análisis causales nosotros podríamos encontrar en la calle? Por ejemplo, pruebas de material publicitario, ¿sí? Evaluación de nuevos productos, coordinación de el staff de campo, es decir, de esas personas que están haciendo esa impulsación o ese impulso de la marca, ¿listo? Pruebas de diseños de productos, pruebas de precios, entre otras. Entonces, digamos que se utiliza muy arraigado a lo que es una investigación de mercados. Entonces, ese análisis de varianza pues se puede hacer de dos maneras, lo que es unidireccional, es decir, nos vamos por una sola vía que creemos que es la correcta, o pues por ejemplo un análisis factorial de varianza o un análisis de covarianza. Entonces, cuando hablamos de esos dos últimos, pues, tanto factorial de varianza o de covarianza, pues es para mirar el efecto que tiene ese, por ejemplo, ese proceso publicitario respecto a dos variables y a una variable. Pues, por ejemplo, creamos un producto enfocado hacia las mujeres, pero los colores de ese producto pues no están muy enfocados hacia las mujeres, entonces pues puede que una de las variables es que a los hombres les guste ese producto. ¿Listo? Entonces ahí podríamos mirar esos dos ejemplos. ¿Listo? Entonces, si es cuantitativa, pues realizamos lo que es análisis de regresión, análisis de supervivencia, análisis de varianza, en el cual encontramos análisis de covarianza o análisis factorial de varianza o análisis de varianza unidireccional. ¿Vale? Entonces podríamos hacerlo de esa manera. Viene ahora lo que son los métodos de interdependencia, pues la segunda técnica de el análisis multivariado a través de las técnicas multivariantes. ¿Qué son esos análisis de interdependencia? Pues digamos que estos métodos no distinguen como tal si hay variables independientes o independientes. Y su objetivo, pues digamos que es identificar qué variables están relacionadas y por qué. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo quiero relacionar el producto, una alarma con una mujer. Bueno, pero ¿qué tiene que ver la alarma con una mujer? No, es que es un producto basado para que una mujer cuando sienta riesgo en un transporte público, pues active la alarma y sea escuchada. Bueno, ya ahí estamos mirando una relación que digamos que no es tan numérica, pero digamos que sí es un poquito cualitativa. Entonces,
También, como el método de dependencia, podemos analizar lo que son variables cualitativas y cuantitativas. ¿Listo? Y podríamos clasificarlo en lo que son las cualitativas en no métricos y las cuantitativas en métricos, ¿no? Entonces, si es un proceso de cuantitativo, ¿sí? O métrico, podríamos realizar un primer análisis factorial. Esto sería como el primer método de interdependencia. Entonces, la idea básica de este método, pues, consiste en describir la variación de un conjunto de datos. ¿Listo? Pues, obviamente, es en datos multivariados que resultan de la observación conjunta de diferentes variables. Entonces, hacemos una prueba de mercado, lo citamos en un espacio, ¿cierto? ¿Recuerdas? Teníamos diferentes individuos, ¿listo? Colocábamos un estímulo, la mitad de ellos, por ejemplo, un celular, ¿sí? Y empezábamos a mirar, pues, los datos que van presentando esos individuos respecto a ese estímulo, ¿listo? O, pues, lo que vamos a conocer como los factores presentados dentro de ese experimento. Pues esta técnica la podemos, digamos, entender como un método de reducción de la dimensión del problema. ¿Listo? Pues como seleccionamos una partecita de muestra, también podemos obtener información acerca de cómo interactúan estas personas respecto a ese nuevo celular, etcétera. ¿Listo? Y pues, ¿qué nos permite esto? Pues tener un porcentaje más de acierto en la investigación. ¿Por qué? Porque ya estamos interactuando con parte de nuestra población estudio, ¿sí? Nuestra población objetivo. Dentro de esos métodos de interdependencia, pues podríamos realizar también, este sería otro proceso, sería la correlación canónica. ¿Listo? Y pues su objetivo pues fundamental es relacionar simultáneamente lo que son varias variables métricas dependientes e independientes. ¿Listo? Calculando combinaciones que son lineales y que maximicen pues la relación que hay entre esas, vale la redundancia, de diferentes variables. Que, por ejemplo, analizar cómo están relacionadas, está relacionado, por ejemplo, el tiempo dedicado al trabajo y el ocio de una persona con su nivel de ingresos, ¿sí? Su edad y su nivel de educación. Entonces, por ejemplo, una persona joven trabaja mediodía, ¿listo? El otro mediodía se dedica a sus hobbies o a pasarla con sus amigos. Y podemos determinar que son personas entre 15 y 18 años y su nivel de educación es básico. Ah, bueno, pues ahí ya hicimos una correlación canónica. ¿Ves? Entonces, todas esas variables, por ejemplo, variable 1, variable 2, variable 3, variable 4, me llevan a una sola respuesta. ¿Listo? Por eso se dice que es canónico, porque maneja como ese elemento. Diferentes respuestas me llevan a una sola y esa es la que yo tomo, en la que yo tomo una decisión respecto a mi investigación de mercados. Entonces, ¿qué nos permite esa correlación canónica? Pues obtener una serie pues, de análisis, ¿no? Lo que puede ser un análisis discriminante, ¿listo? O un análisis de conjoint, que es una técnica que analiza el efecto de la variable independiente sobre la no métrica, ¿listo? Variable métrica no, variable dependiente no métrica, ¿listo? Entonces sería como la relación que hay entre esas dos. Y dentro de esos métodos de interdependencia, pues podemos seguir realizando diferentes procesos que me ayuden a realizar procesos más extensos, ¿vale? Y pues vendría ya el último grupo, que sería lo que son los modelos estructurales. Entonces esos modelos estructurales, pues los podríamos relacionar, ¿listo? Con escalas, por ejemplo, multidimensionales, ¿listo? Que son escalas pues muy fuertes. Y pues hay diferentes procesos en el que se debe hacer. Por ejemplo, uno de ellos es el análisis de clúster.
¿Listo? Análisis de clúster o clúster, como le quieras llamar. Entonces, es un proceso, ¿sí? Un análisis, el cual pues es clasificar una muestra de entidades, individuos y variables. ¿Listo? Bueno, entonces los individuos, ¿cómo se comportan respecto a diferentes variables que hay? Obviamente debe ser en un número pequeño de personas que se han ido observando de acuerdo a sus funcionamientos. ¿Listo? Entonces, un ejemplo de ello es clasificar grupos de alimentos, pescados, carnes, vegetales y leches en función de sus valores nutritivos. ¿Ves? Entonces, la característica fundamental era el análisis de valores por ejemplo, nutritivos y mismos diferentes individuos que eran ¿qué? Pescados, carnes, vegetales y leches. Entonces, eso es un modelo estructural. ¿Listo? Entonces, esos métodos estructurales, pues suponen que las variables están divididas en dos grupos. Vuelvo y reitero, lo que son variables dependientes y variables independientes. Y pues el objetivo es no solo analizar cómo las variables independientes afectan a las dependientes, ¿cierto? Sino también cómo están relacionadas las variables de los dos grupos entre sí. Entonces aquí, por ejemplo, yo tenía los alimentos y aquí tenía en otro grupo las personas, ¿sí? Y su nivel socioeconómico. Entonces, aquí tengo las personas estrato 10 y aquí tengo las personas estrato 1. ¿Listo? Entonces, bueno, que estas tienen más limitado el acceso a estas variables, pero estas tienen más. Digamos que es muy redundante, pero obviamente depende de las variables que nosotros estemos estudiando. ¿Listo? Ya cuando nosotros pasábamos, digamos que esta parte crítica de los diferentes tipos de análisis que nosotros podríamos realizar, ¿sí? Cuando son investigaciones macros, pues ya viene lo que es el último proceso, ¿sí? Y ya se haría como por finalizada la investigación de mercados y es la presentación de los resultados. Entonces ya hicimos todo el trabajo arduo, ¿cierto? Y lo primero que uno debe hacer para presentar los resultados de una investigación es realizar el informe técnico. ¿Listo? Entonces, en ese informe técnico, ¿qué va a ir relacionado? Pues obviamente debe estar relacionado a todo lo que fue el proceso de la investigación, cómo se realizó, ¿sí? Qué tipo de investigadores participaron en ella, qué departamentos dentro de la investigación participaron, por ejemplo, departamento de marketing, departamento financiero, de investigación, etcétera, ¿sí? Y explicar, pues, qué metodología se utilizó para llegar a ese proceso. ¿Listo? Obviamente, este tipo de investigaciones de mercado se presentan a muchísimas personas. Entonces, uno no puede presentar todo el informe técnico porque sería algo muy, muy arduo, ¿cierto? Entonces, uno que debe hacer un informe divulgativo. ¿Sí? Que está pues enfocado más a la audiencia en general. Entonces, cuando, por ejemplo, diferentes, no sé si, bueno, vámonos a ese programa de Discovery Navegando con Tiburones. Entonces, las personas cuando van a presentar sus propuestas, no llevan todo el informe investigativo ni empresarial porque sería algo muy extenso. Y solo tienen un tiempo limitado. Entonces, ellos ¿qué hacen? Llevar un informe muy pequeñito, divulgativo, es la redundancia, y para darle un panorama general acerca de qué fue lo que pasó, qué fue lo que se estudió, cómo se afecta, cómo no se afecta, ¿listo? Y de qué manera, pues, se llevó a cabo ese proceso y qué resultados obtuvimos. Obviamente, si se hace una investigación de mercados, pues, deben ser positivos por lo que ya se trabajó mucho tiempo, 3, 4 meses trabajando en el mismo. ¿Listo? Es importante tener en cuenta que toda la presentación de resultados y todos los informes deben de poseer una organización y una redacción. Muchas veces nosotros escribimos, ¿sí? Por escribir y no miramos nuestra redacción. ¿Listo?
y no le damos esa organización que requiere como tal el informe. Entonces, un cuarto punto, ¿sí? Que es muy importante, es qué componentes tiene ese informe. ¿Listo? Entonces, ¿cómo ir presentado? Pues carta de transferencia. Listo, ya explico cada uno, voy a escribir los primeros dos. Listo, debe ir lo que es la portada. Listo, debe contener lo que es el resumen ejecutivo. Debe contener lo que es la tabla de contenido. Es como una tesis chiquita. ¿Listo? Debe contener pues una introducción. Debe contener también una metodología. Debe contener lo que son pues como tal los resultados. ¿Listo? Debe contener pues cuáles son las limitaciones, importantísimo. Entonces, debe contener también lo que son las conclusiones. ¿Listo? Y pues lo que es la bibliografía. Bueno, entonces esos componentes del informe pues son importantísimos. ¿Por qué? Porque son los encargados de dar, pues como dar finalizado el proceso de la investigación. Entonces, el primer método, que es lo que es la carta de transferencia, es que, por ejemplo, se dice que la función de esta carta es cumplir el mismo papel que si se entrega de manera personal. ¿Listo? Entonces se introduce el informe con una redacción directa, donde se recuerda que en cumplimiento del contrato referido al estudio de mercado de tal organización, ¿listo? Entonces María Alejandra me contrató a mí como investigador, yo le voy a pasar esa carta de transferencia, ¿sí? Que es como la carta de que cumplí con esa investigación de mercados y hago transferencia, vale la redundancia, a el propietario de la empresa que me contrató. Entonces a eso hace referencia. Entonces viene lo que es la portada. Esa portada que debe tener el título del informe, el nombre de los autores del informe, el destinatario del informe, la fecha en que se preparó. ¿Listo? Entonces ahí vamos chuleando esos dos elementos. ¿Listo? Viene lo que es el resumen ejecutivo, ¿sí? Que es el resumen que se le presenta pues de manera general, por ejemplo, los directores de la compañía, los gerentes, para mirar qué pasó con ese producto, sí, con ese producto, ese servicio que nosotros preparamos, pensamos previamente y que posterior a la investigación de mercados, pues ya tenemos una información necesaria. Entonces, es como un panorama general que le damos a esas personas. Obviamente ese tipo de resumen ejecutivo, y es una característica muy fundamental, no debe pasar de 2 páginas. ¿Por qué? Porque se vuelve muy cansón a leer. Y pues ellos lo único que necesitan es resultados. Entonces, en la tabla de contenido, pues obviamente este se refiere a los puntos señalados, ¿sí? En el contenido propuesto del informe. Entonces, hay que introducirlo de manera congruente, elocuente y ordenada. ¿Listo? Viene una introducción que me dice, bueno, ¿cuál fue la finalidad que usted tuvo para realizar esta investigación de mercados o con qué finalidad la empresa X realizó este informe? Entonces, de acuerdo al grupo de investigación, Johnson S.A., en contrato 001 con la empresa de María Alejandra Blanco, pues realizamos este proceso de investigación con el fin de lanzar un nuevo producto al mercado. ¿Listo? Bueno, como ya hicimos la introducción y dijimos el por qué se realizó,
pues pasamos a la metodología. Entonces, se describe lo que se hizo para cumplir con los objetivos, cómo se lograron estos, cómo se describe la forma en cómo obtuvimos los datos primarios, ¿m? Y también los métodos que se utilizaron para conseguir la información. ¿Listo? También se debe incluir lo que son los métodos de análisis utilizados, el paquete estadístico que se utilizó, por ejemplo, si fue SPSS o si no, pues lo hicimos por Excel. ¿Listo? Y también, pues, es un informe muy divulgativo, o esa metodología tiene que ser muy divulgativo, porque no es bueno detallar tanto, digamos que más por tipos de autonomía, ¿listo? O de confidencialidad, pues tampoco se debe detallar mucho. Viene lo que es el proceso de los resultados, ¿listo? Entonces, esos resultados, pues, es la parte fundamental del informe. ¿Por qué? Porque aquí señala lo que va a ser la combinación de resultados, de gráficos, de figuras, de tablas, de diagramas, que me va a explicar qué pasó en esa investigación, ¿m? Cómo tenía que pasar o qué pasó durante ese proceso de investigación. Y obviamente, como todo esto es un proyecto, pues debe documentarse dentro de un informe escrito, ¿m? Que debe dar respuesta a las preguntas que nosotros nos hicimos antes de iniciar la investigación, ¿m? Entonces, dentro de esos resultados encontramos el planteamiento del el problema, el diseño de la investigación, lo que es la recopilación de los datos, el proceso de análisis y datos adoptados. ¿Listo? Así, pues vale la redundancia como la presentación de los resultados y los hallazgos más importantes que tuvo la investigación de mercado. Viene una parte que es las limitaciones, ¿listo? Obviamente, pues debe involucrarse. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas, recuerda los factores que influyen, que no podemos controlar. Entonces, por ejemplo, esas personas que tenían preparado un desfile ahorita para la primavera, la temporada de verano, no lo pudieron hacer, ¿cierto? Y perdieron esa investigación por culpa de ¿qué? Del coronavirus. Entonces, hay que ser claros que hay limitaciones que no pueden presentar, controlarse a través de la empresa o compañía que contrató la investigación de mercados. ¿Listo? Y obviamente, pues lo último son las conclusiones. ¿Qué me deja esa investigación de mercados y qué podría trabajar yo a futuro a partir de esa investigación? ¿Sí? Entonces, va a dejar mucho de qué hablar, ¿sí? Mucho que pensar, va a arrojar resultados positivos, va a arrojar resultados negativos, etc. ¿Listo? Y por último, pues la bibliografía, que es toda esa fuente de información que nosotros utilizamos y que es importante citar dentro de la investigación. ¿Por qué? Porque si era una investigación basada en hechos, pues ya con antecedentes, pues era importante mencionarlos dentro de la investigación. ¿Listo? Por último se dice que, bueno, metan las valoraciones generales. ¿No? ¿Qué es, qué tipos de datos, qué tipos de técnicas estadísticas, pues se utilizaron como un elemento plus dentro de la investigación de mercado? ¿Listo? Y pues ahí ya concluye lo que es la última etapa de la investigación de mercados, que es la presentación de los resultados. Entonces, esta se basa a través de la realización de estos informes. Entonces ahí ya daríamos por terminado investigación de mercados. ¿Listo, María Alejandra? Sí, señor. Entonces, si quieres, tómale un pantallazo a esto. Listo. Listo. Y pues aquí ya daríamos por terminado el temario de esta investigación de mercados. Bueno, Listo, entonces, profe, dale. espero pues haya quedado claro. Nos vemos el día viernes, muy juiciosos, muy comprometidos. Y pues el parcial está para que saque 5. Listo, profe, dale, perfecto. ¿Listo? Entonces, te deseo una feliz noche y nos vemos el día viernes. Vale, profe, gracias igualmente.